Hoy quiero hablarles de vasos de honra. Segunda de Timoteo 2:20, segunda de Timoteo 2:20, versículo 21. También vamos a leer estos dos versículos. Así que usted, por favor, tome su Biblia, abra su Biblia, enciéndala el día de hoy, participe de la palabra del Señor esta mañana, que usted vino a eso, ¿verdad? Usted vino a eso, a adorar al Señor, a entregarle su vida al Señor con alabanza y adoración, pero también a escuchar palabra, ¿verdad? A leer palabra también. Y si usted no trae nada de esto, pues ahí está en la pantalla también la palabra que los hermanos nos apoyan ahí para poder que usted pueda leerla. Segunda de Timoteo 2, versículo 20 y 21. Dice ahí la bendita palabra del Señor: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, déjeme introducirme de esta manera en el tema del día de hoy. Le dije que vamos a hablar sobre vasos de honra. En el Antiguo Testamento leemos cómo el Señor le pide a Moisés, específicamente en Éxodo 40, si usted lee ese capítulo, cómo el Señor le pide a Moisés que pueda ungir todos los utensilios del tabernáculo, el tabernáculo mismo, las ropas incluso, ¿verdad? Que se utilizaban ahí, los sacerdotes, sus hijos. Y entonces el Señor le pide que todo aquello que iba a servir para el tabernáculo, que pudiera ser ungido. Y esto tiene que ver con la consagración, ¿verdad? Con la consagración que Dios requiere. Dios quiere que todos nosotros, todos lo que somos, pueda ser consagrado al Señor, pueda ser dedicado al Señor. Y esa nota que el pastor nos ponía el día de hoy, de lo que hoy usted va a llevarse y va a ungir su casa, su negocio, no sé qué, su oficina, habla de una consagración, y es que esto posiblemente sea lo más importante de esto. Ellos lo hacían de esta manera, vuelvo a repetir, porque Dios lo exigía, porque Dios exige que todo lo que somos, su pueblo, pueda ser consagrado y pueda estar apartado para Él. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Él nos quiere al 100%, ¿sí? Él no nos quiere un poquito de nosotros. Él no quiere de nosotros unos pensamientos únicamente. Él no quiere de nosotros algunas actitudes nada más. No, el Señor quiere de nuestra vida todo, que estemos consagrados. Y esto no es solamente todos nosotros, sino en todo momento, todos los días de nuestra vida. Y entonces el Señor está esperando esto de nuestra vida, ¿verdad? Que nos consagremos. Ya la semana pasada pues fuimos ungidos, consagrados, dedicados al Señor para vivir solamente para Él. Ahora usted lo va a hacer con esta parte, ¿verdad? Que también dedicársela al Señor, que es parte suya, su trabajo, su negocio, su casa, que pueda ser consagrada al Señor. Y le decía que Dios es celoso con todo esto. Ahí en Daniel capítulo 5 usted encuentra que Belsasar utiliza todos los utensilios, las copas de oro para tomar vino. Él hace un banquete con todos sus príncipes, y entonces ya cuando él estaba ebrio y le dice al servicio que traigan a todos los utensilios que se habían llevado de Jerusalén, del templo, que su papá
Nabucodonosor se había llevado del templo. Y cuando este empieza a tomar, dice, sus concubinas y todos sus siervos y todos sus príncipes empiezan a tomar vino en esas copas, el Señor tiene que reprenderlo. Ahí la historia dice que aparece una mano y escribe en la pared un texto que nadie entendía. Daniel tiene que interpretarlo. Y la interpretación era de que su reino había sido cortado. ¿Por qué? Porque él estaba utilizando aquello que se había dedicado, aquello que se había ungido para Dios, aquello que estaba en el templo, que era solamente el servicio de Dios. Ahora, el apóstol Pablo está hablando de vasos de honra, pero también habla de vasos para usos viles. Y él hace tal vez una diferencia entre vasos de oro, plata y vasos de madera y de barro. No es porque la madera y el barro sea malo, sino que solo está hablando específicamente para lo que se utiliza. Y entonces esta comparación que yo le estoy haciendo ahora entre el tiempo antiguo, que para mí esos eran vasos de honra, lo que había sido dedicado hacia Dios, lo que había sido dedicado para Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando se refiere a vasos de honra, está hablando de la iglesia que ha sido apartada. Por eso lo primero que quiero hablarle acá, de que un vaso de honra está en la casa, pero esa casa, dice el versículo 20, pero en una casa grande. Esa casa grande era la iglesia. Esa casa grande es grande porque el proyecto es grande, porque su diseñador es grande, es Dios el que fundó la iglesia en este tiempo. Esa es la casa grande que está por todo el mundo. Pero fíjese que en esa casa grande, dice, no solamente hay utensilios, estamos y somos parte de la iglesia como vasos de honra. Por lo menos eso es lo que queremos ser. Estamos y somos parte de la iglesia para honrar al Señor, para que el Señor se sirva de nosotros o que nos utilice para honra, que Él pueda utilizar nuestra vida. ¿Cuántos quieren ser útiles al Señor? ¿Cuántos son útiles al Señor? Amén. Porque Él nos ha llamado para eso, nos ha apartado, nos ha consagrado para eso. Entonces, la casa grande es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, y todos unidos estamos listos para servir al Señor. Todos debemos de estar disponibles para hacerlo. Dice ahí, pero una casa grande no solamente en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Quiere decir que en esta casa hay variedad de utensilios, pero esa variedad a mí me llama la atención, porque no todos servimos en un lugar, no todos somos útiles en un lugar. Pero la otra parte es que el servicio hacia Dios es muy diferente de los que todavía no pueden estar sirviendo, o peor aún, de aquellos que le estén sirviendo al pecado todavía. Y entonces Dios nos ha llamado y nos ha puesto como esos vasos de oro, de plata, que Él quiere utilizar para lo mejor, para honra, que lo que tengamos o lo que seamos pueda ser para honra de Él, por supuesto, ¿verdad?
Pero sí, hay una variedad entonces de utensilios. Hay una variedad en la que nosotros podemos ser utilizados. Déjeme ir más adelante. Un vaso de honra está apartado para momentos especiales. Esos vasos, según el apóstol Pablo, que él está haciendo la diferencia de plata, de oro, servían para cuando habían banquetes. Ahí era cuando se sacaba la mejor vajilla, ¿verdad? Sí, no sé si a usted le pasa. Usted quiere que los invitados coman en el mejor plato, ¿verdad que sí? O somos de los de aquí, mejor desechable porque así se tiran de una vez, ¿verdad? Pero en una fiesta, en una gran fiesta, ¿sí? Lo que yo he visto, lo que yo veo, usted hace una fiesta y usted contrata un lugar, ahí le ofrecen la mejor vajilla, platos hermosos, vasos hermosos, ¿sí? Para que se pueda sentir bien aquel que está comiendo. Entonces vea, un vaso de honra está apartado para esos momentos especiales. ¿Cuáles son esos momentos especiales? Es que es especial estar en la casa de Dios y poder ser útil para Dios. Y aquí es donde Él pone dones, ministerios dentro de la iglesia que honran su nombre. Dios quiere usar nuestra vida. Dios quiere usar su vida para lo mejor, para que pueda traerle una palabra de bendición a alguien más. Dios quiere usar su vida para darle una palabra a otra persona. Dios quiere usar su vida incluso para poner sus manos sobre alguien más y que pueda ser sanado. Dios quiere usarlo como un vaso de honra. Ya estamos dedicados para el Señor. Dios quiere usarnos, pero ahora no solamente también es nuestra vida, es todo lo que tenemos. Por eso su casa tiene que ser utilizada como un vaso de honra. Su negocio tiene que ser utilizado como un vaso de honra. Sí, su oficina. ¿Qué le estoy diciendo? Es que ahí solo tienen que suceder cosas buenas, no malas movidas, malos negocios. Porque si usted va a consagrar, porque eso es lo que se va a hacer, consagrar todo aquello es para que sea de honra. Entonces, lo mejor podría ser que en su casa sea una casa de salvación. Una casa donde la gente se salve. Usted puede hacer que la gente ahí en su casa pueda salvarse. O sea, ahí es donde usted debe de llevar a aquellas personas y decirle: mire, le invito a mi casa para que usted pueda recibir a Jesús en su corazón. Debe ser una casa que pueda honrar al Señor. Debe ser un negocio que pueda honrar al Señor. Es que nadie puede decir: mire, puse a mi tienda, hermano, y es que como mire, fíjese que el licor está dando bastante plata en este tiempo, ¿verdad? Yo vendo licor, fíjese. No puede ser. Y mucho menos otras cosas, ¿verdad? Ya que usted venda bolsitas ahí con polvito blanco, ¿verdad? Es otra cosa. Y no es precisamente bicarbonato, ¿verdad? Vasos de honra para los momentos especiales. Y estamos en ese gran momento especial donde Dios quiere que su iglesia se revele, donde Dios quiere que su iglesia salga a la luz, porque Él quiere utilizarnos a todos nosotros. Quiere usar nuestra vida. Pero hermano, déjeme decirle, mi hermana, que Dios no utiliza vasos sucios. No los utiliza. Aunque Dios siempre puede utilizar cualquier cosa para sus propósitos, déjeme decirle que vasos sucios Dios no utiliza. Él quiere vasos limpios. Y lo dice acá. Un vaso de honra se limpia de la inmundicia.
ahí en lo que leímos, dice versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, está hablando de las cosas que esos vasos pueden ser ensuciados de alguna manera. Entonces dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Y entonces, como el Señor le está, como el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, entonces le dice a Timoteo pues era joven todavía, y entonces le dice en el versículo 22, huye de las pasiones juveniles. Mire de lo que hay que hacer limpio, de la inmundicia que muchas veces hay que sacar de nuestra vida. Huye de las pasiones juveniles. Y es que si estamos hablando de pasiones juveniles, estamos hablando de cuestiones de pecados sexuales. Estamos hablando de todo aquello que en algún momento puede ensuciar nuestra vida. Dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Se da cuenta? Son cosas que tenemos que dejar si estamos consagrados. Vuelvo a decir, Dios no utiliza vasos sucios, pero sí nos da la oportunidad para limpiarnos. ¿Sí? Dios no desecha únicamente. O sea, aquello los utensilios que son para usos viles, puede ser desechado. Aquellos utensilios que sirven para sacar la basura, ¿verdad? Aquellas cosas que están en casa para echar el desperdicio, ¿sí? Todas esas cosas pueden ser desechadas. Pero es posible que un vaso de honra pueda ser sucio, pueda estar sucio, pueda contaminarse. Pero Dios da la oportunidad para poder limpiarse. Entonces, versículo 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. El contexto del pasaje habla de falsas enseñanzas, de falsos maestros. Habían dos hombres que habían sido desechados ahí porque estaban enseñando falsas doctrinas. Pero juntamente con ello hay pecados que vienen a nuestra vida o que pudieran estar en nuestra vida. Vuelvo a decir, Dios nos da la oportunidad de limpiarnos. Dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, es que hay una oportunidad para que podamos venir al Señor cuando seguramente hay algún pecado en nuestra vida. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. El que limpia es Dios, el que purifica es Dios, el que santifica es Dios. Él es, y por eso a Él tenemos que venir. Pero se da cuenta, hay una gran oportunidad para que siempre podamos ser esos vasos de honra. Mis hermanos, Dios no quiere que nos contaminemos con el mundo, con el pecado. Él requiere de nuestra vida, pero mire, hermano, ¿cómo sucede esto? Debemos de hacer el esfuerzo. Se requiere de nuestra voluntad para apartarnos del pecado. Si estamos en pecado, salgamos de allí. Él quiere que lo honremos. Vuelvo a repetir, Él quiere usar nuestra vida, hermanos. Él quiere usarnos cada vez más.
cada vez mejor en su reino. Porque Él quiere llenarnos, quiere depositar todo lo que Él tiene para nuestra vida. Yo le hablaba de ministerios, yo le hablaba de dones que el Señor quiere darnos. Y es que tiene que ser de esa manera. Su iglesia necesita tanto. Hermanos, pero abramos nuestro corazón, desechemos todo aquello. Tratemos de ser ese vaso de honra que Dios quiere para Él. Que podamos servirle todo el tiempo, todos los días. Que podamos buscarle a Él, que podamos entregarnos al Señor. ¿Cuántas veces no nos importa pecar? A veces no nos importa hacer cosas que desagraden a Dios. Esos vasos viles que de lo que se habla ahí, el apóstol está utilizando esa figura porque le mencionaba, habían dos hombres que estaban confundiendo a la gente. Ahora, ¿qué le quiero decir acá? Cuidado también con nuestros pensamientos, cuidado con las doctrinas, con las enseñanzas que estemos aceptando en nuestra vida. Hay mucha gente que anda por ahí hablando de supuestamente enseñanzas que están en la palabra de Dios, pero de eso también nosotros tenemos que apartarnos. Busquemos siempre la revelación del Señor. Pero para ese tiempo, pues, había, no sé si decirlo de esta manera, pero había poca revelación. O sea, la gente tenía que estar ahí para que interpretaran o les interpretaran o que les dieran las enseñanzas, porque no crea usted que la Biblia estuvo desde el principio, ¿verdad? La Biblia fue escrita mucho tiempo después y entonces nos damos cuenta que no toda la gente tenía una copia de la palabra. No podemos perdernos, no podemos apartarnos del Señor en este tiempo porque nosotros sí tenemos la palabra del Señor. Creo que el Señor nos va a pedir cuentas si no estamos leyendo la palabra, si no la estamos aplicando a nuestra vida. El Señor va a venir un día a pedirnos cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida. Y yo le pediría a mi querido hermano que en este año podamos decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, yo estoy consagrado a ti, dedicado a ti, ayúdame, porque necesitamos la ayuda del Señor, de poder estar fieles y firmes ante el Señor, ante todo lo que venga, porque hay cosas que tenemos que enfrentar todos los días. Todos los días tenemos que enfrentar tentaciones. Y mire ustedes que las tentaciones están a la orden del día. Y como dicen por ahí, ¿verdad? Las ofertas están a 2 por 1, dice, ¿verdad? A 3 también, ¿sí? Y estamos propensos a caer en el pecado, porque el enemigo dice que está como león rugiente viendo a quién devorar, quién se descuida. Y ahí estamos. Estamos en esta tierra, estamos en este mundo, vamos a ser tentados. Pero si ya fuimos dedicados al Señor, si estamos siendo consagrados al Señor, debemos de esforzarnos por permanecer, porque eso es lo que le pide también el apóstol a Timoteo, que permanezca. Y es que permanecer es complicado muchas veces, ¿sí? Porque hay cosas que vienen o quieren movernos. Entonces, mis hermanos, todo lo que dedique, todo lo que usted dedique en este tiempo, trate por todos los medios que verdaderamente se cumpla y que pueda ser para Dios. Dedique su casa para Dios, conságrela y trate de cuidar que las cosas sean de esa manera, que en su casa pueda escucharse palabras de bendición, ¿verdad? Que pueda escucharse música que honre a Dios, que en su casa pueda escucharse, ¿verdad? Paz, que su casa pueda revelar realmente la luz del Señor. Entonces yo le invito, mi hermano, mi hermana, que cuando usted haga ese acto de ungir su casa, su negocio, que usted lo recuerde, que recuerde
que usted se está comprometiendo con el Señor. Y se está comprometiendo y usted está diciendo: es consagrado, mi casa es consagrada al Señor, está siendo dedicada para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, ¿qué debemos dedicar? Todo lo que tenemos, ¿verdad? En nuestra vida. Todo debe ser dedicado al Señor, ¿verdad? Porque si se trata de honrarlo a Él con nuestra vida, entonces nos damos cuenta de que todo lo que nos pertenece debe ser dedicado al Señor. A mí me ha llamado tanto la atención lo que hace Jacob. Recuerda usted, cuando él va huyendo y se encuentra en un lugar donde ya está cansado, y entonces él se echa a dormir ahí y pone una piedra en su cabeza. Él va sin nada. Y cuando él se da cuenta y despierta de un sueño que él tiene, él dice: verdaderamente esto es casa de Dios y puerta del cielo. Yo no sabía que aquí estaba Dios. ¿Y qué es lo que él hace? Toma la piedra y la unge, ¿sí? Unge como una señal de lo que él después dice, ¿verdad? Todo lo que tú me des, si regreso con vida, si regreso bendecido, entonces yo también daré el 10% de lo que tú me has dado. Y él se compromete. Pero mire, él unge como una señal. Usted puede hacer eso también en este tiempo. Señor, voy a ungir mi casa. Y eso va a ser como una señal de que todos los que viven en esta casa estamos consagrados a ti, y que vamos a ser bendecidos y dedicados a ti. Nadie se va a perder porque yo estoy ungiendo mi casa. Y usted va a su negocio y usted lo unge y usted dice: Señor, esto es como una señal, de manera que tu bendición fluirá en este lugar, que tú abrirás puertas de bendición. Mi negocio no será como el de todos, ¿verdad? Mi negocio será el mejor porque tú eres el que está aquí. Y que podamos hacer eso como una señal de dedicación al Señor.